Hola a todos y a todas. Pues bien, vamos hoy con el que será el último punto del tema. Bueno, casi último, que para mañana tenemos otra cosita preparada. Pues bien, vamos a ver cómo apareció la religión cristiana. Y es que la religión cristiana, su contexto de aparición está envuelto por el desarrollo del Imperio Romano. Veamos ahora en qué consistió. Pues bien, antes de nada tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante y es que este tema lo vamos a tratar desde el punto de vista histórico. Es decir, esto no es ni muchísimo menos una clase de religión, ¿vale? Lo vamos a ver con mucho rigor histórico y dejando a un lado cualquier cosita que hayáis visto vosotros en religión. Pues bien, el cristianismo es una religión que surge en el año 1, a partir del año 1 de la era cristiana que es la que nosotros empleamos, ¿no? para contar el tiempo histórico. Pues bien, surge en Judea. Judea era una de las muchas provincias romanas en esta época, ¿no? En el siglo I. Vemos, ¿no? Como ya el imperio, ¿no? Se había hecho con todo las costas del Mediterráneo y se había adentrado en parte de Europa, África que está aquí, ¿vale? Y Asia. Y en lo que llamamos a día de hoy Oriente Próximo es donde estaba Judea. Insistimos, provincia romana. Pues bien, aquí en Judea a partir del siglo I, es cuando Jesús de Nazaret, según cuenta la Biblia, que es el libro sagrado de los cristianos, es cuando empieza a difundir el cristianismo como una nueva religión. Esta religión era muy distinta a la de los romanos. ¿Por qué? Pues porque, mirad, el cristianismo va a ser una religión monoteísta, es decir, que defendía la existencia de un solo Dios, a diferencia de los romanos, que eran politeístas y que se hacían con todos los dioses de los territorios que conquistaban. Pues bien, además de eso, el cristianismo defendía la igualdad entre las personas y la existencia de una vida eterna tras la muerte. Pues evidentemente esto va a dar lugar a muchísimas persecuciones. ¿Por qué? Pues porque los cristianos, todas aquellas personas que se sumaron a esta nueva religión, van a negarle el culto al emperador, ¿vale? Porque recordemos que los romanos consideraban a su emperador como un dios. Entonces, para perseguir a los cristianos y evitar que esta religión sumase adeptos, emperadores romanos como Nerón o Diocleciano van a tomar medidas muy estrictas. Por ejemplo, Nerón mandó crucificar a todos los cristianos o a todo aquel sospechoso de serlo. Y Diocleciano le va a obligar a luchar contra gladiadores. Aquí en esta imagen, ¿no? Podemos ver una reconstrucción de un anfiteatro romano. Aquí vemos, ¿no?, las gradas con el público expectante, la arena, algunos cristianos, ¿no?, los cadáveres de algunos cristianos crucificados y quemados, como podemos ver aquí, y aquí las fieras expectantes a que llegase su siguiente presa. Y es que recordad que los gladiadores, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿no?, eran los encargados de luchar a muerte contra ellos mismos o contra fieras. Lo más común es que las fieras eran los leones. Pues bien, el panorama va a cambiar bastante a partir del año 313. Y es que en la citada fecha, el emperador Constantino va, a través del edicto de Milán, va a decretar libertad religiosa. Es decir, que cualquier persona del Imperio Romano es libre de practicar la religión que quiera y además no va a ser perseguido. Pues bien, evidentemente la religión cristiana a partir de esa fecha va a aumentar bastante. Recordamos que estamos además ya en una época de crisis en el imperio, la crisis final. Pues bien, todo esto va a cambiar y va a favorecer mucho más a los cristianos. ¿Por qué? Pues porque en el año 380 el emperador Teodosio va a convertir al cristianismo en la religión oficial del imperio y va a perseguir a todo aquel que no lo practique. Todo lo contrario que hacían sus ancestros como Nerón o Diocleciano. Pues bien, a partir de entonces, ¿no?, los obispos se van a encargar de dirigir la iglesia y a los fieles, ¿no?
Y en un primer momento, ¿no? Los primeros cristianos enterraban a sus muertos en catacumbas, que después hablaremos de ellas. Pues bien, estos obispos, ¿no? Eran muy importantes y se ubicaban en varias ciudades en las que había iglesias. Y van a colocar al obispo de Roma, que es la capital del imperio, como cabeza de la iglesia cristiana. Y por tanto se va a convertir en el papa, cargo que a día de hoy sigue existiendo. Pues bien, aquí tenemos un mapa y encontramos, ¿no? Las distintas líneas y etapas de expansión del cristianismo, que surge, como podéis ver aquí, en Judea y se va a expandir por todo el Mediterráneo, especialmente por la mitad norte, por la parte europea. Y a día de hoy esta religión sigue existiendo. Como deberes tenéis que hacer este mapa, ¿vale? Tenéis que interpretar el mapa con las cuestiones que aquí aparecen. Y también tenemos aquí un vídeo terrorífico. Hemos dicho, ¿no? Que anteriormente hemos dicho que eran las catacumbas, ¿no? Y bien, eran sitios aterradores. Fijaos, ¿no? Las calaveras que podemos ver aquí. Pues bien, tenéis que ver este vídeo sobre las catacumbas. Hacéis clic aquí en la presentación, ¿vale? No, recordad que este vídeo no tiene hipervínculos y tenéis que responder a estas 4 preguntas. Os aseguro, como podéis ver aquí, que el vídeo es terrorífico. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Pues, ¿son personas o son esculturas? Yo creo que esculturas no, porque la escultura romana la hemos visto. Pues bien, os dejo un poco con la intriga porque en la siguiente clase vamos a averiguar y vamos a saber quién eran, ¿no? Estas personas o esculturas. En la siguiente clase veremos de qué se trata. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Por favor, cualquier duda, como siempre, comentadla en el post de Classroom para así tratar de resolver, como siempre, dudas comunes. Que tengáis un buen día.